Y pues, como les decía anoche a los hermanos que se quedaron en la vigilia, Zair llegó justo al borde, ¿verdad?, de mi mensaje, gloria al Señor, anoche. Y pues hoy me toca prácticamente continuar el mensaje que Zair predicó anoche. Gloria al Señor, amén. Póngase cómodo, relájese, tranquilo, que hoy la palabra que el Señor nos ha dado, hermano, es pensando en cada uno de nosotros, gloria al Señor. Y este pensamiento que Dios puso en mi corazón acerca de la palabra fue algo que empecé a digerirlo en el espíritu desde que empecé a viajar el jueves en la madrugada, que tomé el primer autobús de regreso para acá. Empecé a meditar en ese autobús, en la palabra del Señor, en la gente que miraba en el autobús, gloria al Señor, y miraba gente en ese autobús mal hablados, hablando de cosas perversas y todo eso. Pero en algún momentito el Espíritu Santo me empezó a ministrar y empecé a ver, por ejemplo, a los hombres que iban hablando de sus cosas ahí malas, ¿verdad? De repente empecé a verlos con los ojos del Espíritu y empecé a ver en el hombre, por ejemplo, que iba conduciendo ese autobús y en su ayudante, en el Espíritu los empecé a ver como ministros, como hombres de Dios, como hombres que podían ser usados por el Señor de una manera grande, aunque en la realidad ellos iban hablando, ¿verdad?, de cosas del mundo, ¿no? Pero Dios me permitió ver más allá de lo que ven los ojos naturales, y entonces empecé a pensar yo en esta palabra de hoy, en la Biblia, en lo que la Biblia dice de los seres humanos. Y pues resultado de esa meditación desde ese autobús es verdad lo que yo voy a compartir brevemente esta tarde con usted. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, es el verso que vamos a usar, gloria al Señor, como base para poder, ¿verdad?, estar hablando hoy de la palabra del Señor. Me alegro ver a los que no había visto, gloria al Señor, aleluya, y pues se les extrañó muchísimo, hermanos. No saben cuánto extraña uno la iglesia cuando uno sale, gloria al Señor, aunque siempre estábamos allá, ¿verdad?, predicando y haciendo otras cosas en Nicaragua, pero no es igual como estar en casa. ¿Me? Estoy contento de estar de vuelta y de verlo a usted que está aquí esta noche, esta tarde, primera de Timoteo capítulo 4, verso 16, gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenéis? Ok, primera de Timoteo capítulo 4, verso 16, dice la palabra: honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu de Dios. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Puede sentarse. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Como le digo, rara vez nosotros ponemos atención en las personas. Atención en el trasfondo de las personas. Rara vez vemos a las personas con fe, y cuando nosotros no vemos con fe a la gente, pues lo que vemos es nada más lo que los ojos físicos nos muestran, ¿verdad? Las camaritas que tenemos acá, todos los que estamos acá creo que tenemos 2 camaritas, ¿verdad?, que están funcionando bien, ¿verdad que sí? Algunas son de un color, otras son de otras, pero estas son las cámaras del alma. Y cuando nosotros, hermanos, vemos a las personas, de repente vemos, ¿verdad?, a alguien y es gordito, lo que vemos, decimos un hombre gordito, una mujer gordita, y esa es una mirada nada más, ¿verdad?, trivial la que le damos, superficial. Pero rara vez vemos, hermanos, con los ojos de Dios a las personas. Y eso es la meditación que yo quiero, con lo que yo quiero iniciar hoy. Que a partir de hoy, cada vez que tratemos a alguien, que a partir de hoy, cada vez que nosotros pensemos hacer una decisión, tomar una decisión que va a ser de impacto en nuestra vida, en nuestra familia y en la vida de otros, nos detengamos a ver con los ojos de Dios qué es lo que estamos haciendo.
porque podríamos en una decisión mal tomada dañarnos a nosotros mismos o dañar a otros. Y eso, hermano, es una infracción de la ley de Dios bien grave, ¿verdad? El tema de hoy se llama cuidando un tesoro. Cuidando un tesoro, y es una orden que viene de parte de Dios a través del apóstol Pablo para un joven pastor llamado Timoteo, ¿verdad? Un joven pastor que estaba al cargo de una congregación posiblemente más grande que esta o más pequeña que esta, pero él era un líder espiritual y el Espíritu Santo le da la orden al apóstol Pablo y le dice que le escriba a Timoteo y que le dé la orden específica de que Timoteo debe de tener cuidado ¿de quién? De él mismo. Ahora, como la Biblia es una carta escrita por el Espíritu Santo, en lo que es literalmente se refiere, escrita directamente tal vez para Timoteo esa carta, pero con una aplicación espiritual para Constantino Cornejo. O sea, el Espíritu Santo escribió esa carta para Timoteo en su momento, pero también la escribió para mí. Y no quiero que usted crea que es que soy orgulloso, porque también esa carta la escribió el Espíritu Santo. ¿Para quién? Para mí. Entonces, cuando el Espíritu de Dios a través de Pablo le dice a Constantino, le dice a Leslie, le dice a Josué, le dice a Melvin, le dice a usted, ten cuidado de ti mismo. Pregunto esta tarde, ¿de quién es la responsabilidad de cuidarme? ¿Verdad? ¿A quién le da Dios la responsabilidad de que tenga cuidado de mí? A mí mismo, ¿verdad? Ahora, yo le preguntaba a Dios, ¿qué tiene que ver todo esto si allá me empezaste a inquietar en aquel bus? Viendo aquel par de hombres mal hablados, hablando de mujeres, hablando de demandas, hablando de hacerle mal al prójimo, ¿qué tiene que ver con esto? Y Dios me llevaba al pasado cuando yo hablaba como esos hombres. Cuando yo en algún momento anduve en un bus, hablando como ellos hablaban, pensando como ellos pensaban. Y alguien vino a hablarme del Evangelio a mí porque vio con los ojos del Espíritu que de aquella piltrafa, que de aquello vil en el mundo, Dios podía ser un pastor evangélico. ¿Está conmigo? Ahora el Señor me trae a la situación de analizar esta orden, porque es una orden de parte de Dios. Ten cuidado de ti mismo. Y me lleva a la realidad de preguntarle a Dios, yo sé que la orden es para mí. Y quiero que la iglesia también, Señor, esté clara de esto. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué, Dios, tú me ordenas a mí que yo tenga cuidado de mí mismo? Y en ese mismo versículo de la Biblia, allí dice la palabra del Señor, que tenga cuidado de mí mismo, que tenga cuidado de la doctrina, o sea, de la enseñanza, de lo que yo hablo, porque si yo tengo cuidado de mí mismo y soy cuidadoso con la enseñanza de la palabra de Dios, me voy a salvar yo y se van a salvar otros. Y eso, hermano, es toda la razón de que nosotros los cristianos estemos en la tierra. Ya no solo de que nos salvó el Señor porque somos salvos, todo aquel que esté en Cristo es salvo, sino también que Dios nos tiene aquí para que otros puedan ser salvos, pero a través de lo que nosotros podamos enseñarles, ¿verdad? Hay una responsabilidad entonces grande para el cristiano, que es tener cuidado de mí mismo, porque Dios cuenta conmigo para bendecir a otra persona. En los planes de Dios, en la empresa de Dios, estoy, hermano, escrito en la planilla de Dios como su colaborador para hacer el gran proyecto de la restauración de toda la raza humana, la salvación de toda la raza humana. Entonces, esto puede sonarle sencillo a usted, pero cuando caemos en una rutina, que estamos perseverando en el Evangelio y estar perseverando, estar sirviéndole al Señor, se convierte para nosotros nada más en estar asistiendo
a un grupito donde se canta, donde se ora, donde se alaba a Dios, y ya no nos salimos de ese círculo, entonces allí nos empezamos a aburrir, nos desmotivamos, ya no queremos venir a la iglesia, ya le perdemos el sentido a servirle al Señor, porque nos pareciera que servirle a Dios nada más es asistir a un cierto lugar, a hacer determinado tipo de cosas nada más. Bendito el Señor. Está como enfermo este micrófono, hermano, me pone nervioso cada vez que chilla así. Me va a espantar la unción, este chillido. ¿Está conmigo? O sea, servirle a Dios no solo es hacer lo que estamos haciendo hoy. Hay algo mucho más grande que Dios quiere hacer a través de nosotros, ¿verdad? Pero necesitamos abrirnos a la dimensión espiritual para que cada vez que nosotros nos encontremos con alguien, no le echemos un vistazo en la carne a la persona, sino que si miramos a un niño, le permitamos al Espíritu Santo ver a través de nuestros ojos quién es este niño para él. Un niñito camisa azul, no sé ni de quién es, segunda vez que lo veo a lo mejor, pero el Espíritu Santo lo vio desde antes de que el planeta Tierra fuera creado, ¿verdad que sí? Pensó en él y tiene un propósito para él. Y si nosotros, la iglesia, empezamos a tener cuidado de cómo miramos las cosas, vamos a aprender a ver con los ojos de Dios, y cuando miremos al niño nos vamos a dar cuenta que este niño es parte de ese plan hermoso de Dios para la creación. Posiblemente delante de mí esté, enfrente de mí esté el futuro evangelista que va a conmover las naciones con el poder de Dios, ¿verdad? Posiblemente esté el futuro presidente de este país, el futuro congresista. Y yo solo le echo un vistazo así, pero si lo veo con los ojos del Espíritu, puedo ver en realidad lo que Dios tiene para él. Y yo entonces ponerme dócil en las manos de Dios para que Dios me use y yo contribuir al desarrollo de este proyecto que Dios tiene. No sé si me explico. Entonces, cuando yo me pongo en ese sentido, Dios me puede usar para Él ir desarrollando el proyecto que tiene en otra gente. Dios tiene un proyecto conmigo y con cada uno de ustedes. Pero el proyecto de Dios en cada uno de nosotros se va a llevar a cabo de acuerdo a cómo nosotros, hermanos, nos dispongamos que Dios haga con nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Está conmigo hasta ahí? El tema se llama Cuidando un Tesoro, porque en cada una de estas sillas, de estas bancas, hoy está sentado alguien en quien Dios ha depositado algo especial, algo maravilloso. Hay alguien, usted encierra, no en esas 150 libras de carne que están sentadas allí, está encerrado, hermano, un propósito divino de parte de Dios, que tal vez al verlo así en la carne nosotros podamos decir, ay, ¿quién será este? Y hasta podemos maltratar a otra gente y hablar mal de otra gente, porque tal vez estamos en la carne. Pero al estar en el Espíritu, aprendemos de que, wow, como enseñaba el maestro el viernes, hablaba Zair y el predicador anoche en la predicación, está la imagen de Dios en esta persona. Y el solo hecho de que en esta persona esté la imagen de Dios es suficiente para que yo respete a esta persona y para que yo no me conduzca de una manera indiferente o grosera o que haga algo yo que pueda dañar a esta persona. Si logramos entender eso, el demonio del chisme solo va a aruñar las puertas de la iglesia, pero no va a poder entrar. El demonio de la murmuración, el demonio de la enemistad, solo va a aruñar las puertas de la iglesia. Pero va a haber una iglesia que se va a ver, hermano, con los ojos de Dios el uno al otro. Y cuando miramos al hermano, miramos a un hombre de Dios, a alguien que tiene un propósito y un potencial de Dios grandísimo. Y por eso yo tengo que respetarlo, yo tengo que amarlo, yo tengo que cuidarlo, yo tengo que velar por él, porque él es el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ya nosotros, la iglesia, entendemos eso, en vez de hablar mal del que tal vez tiene un error, vamos a irnos a los pies de Dios y vamos a decirle, Señor, no permitas que el diablo lo dañe, no permitas que tu propósito se eche a perder, Señor eterno. Cuida, Dios mío, ese varón, cuida esa mujer, que esa mujer tiene algo precioso
cuidando el tesoro. La primera responsabilidad es cuidar de mí mismo. Porque si yo me descuido conmigo mismo y yo no tengo entonces esa conexión en el espíritu, puedo actuar descuidado, y en un descuido me lo puedo pasar llevando a usted. Lo boto. ¿Cómo se llama la mesa del alfarero? ¿Saben? ¿Han leído? La maquinita esa donde está el alfarero dándole rueca, ¿verdad? En una de esas, por andar viendo para el otro lado y voy descuidado, le pego a la rueca y le tiro la vasija al alfarero al piso y se la quiebro. Por eso hay que tener cuidado, porque hay cosas lindas en nosotros, y la primera responsabilidad para Timoteo era que él tuviera cuidado de él mismo. Porque vivir una vida descuidada significa, hermano, que nos podemos dañar a nosotros y podemos dañar a otros. Podemos dañar el propósito de Dios en otros. ¿Está conmigo? Los testimonios de anoche, por ejemplo, a mí me conmovía el corazón, aunque yo conozco el testimonio de los hermanos que han hablado aquí. Pero wow, el Señor me conmovía con el testimonio. Bendito el Señor, porque digo yo, ¿cuánto daño puede hacer un hombre en la vida de un niño? ¿Cuánto daño puede hacer un hombre en la vida de una persona que está indefensa? Que lo puede llevar, hermano, a cometer errores graves en su vida y destruir su vida. Si en realidad el niño no tiene en realidad un encuentro con Dios, puede llegar a convertirse, hermano, en un monstruo a causa de que lo dañaron cuando era pequeño. El Evangelio es más que estar entre cuatro paredes. Ser la iglesia de Jesucristo es más que congregarse en un lugar lindo como estamos hoy aquí. Es llevar, es cargar el propósito de Dios en nosotros, bendito el Señor, y compartirlo con los demás con responsabilidad, con madurez. No es religiosidad. La religiosidad es la forma que nosotros adoptamos de querer agradar a Dios. Pero cuando hay relación con Dios, cuando hay entendimiento de lo que Dios quiere hacer en nosotros, cuando hay una relación genuina con Dios, empezamos a tener cuidado hasta de cómo caminamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un mandato de que tenemos que tener cuidado de cómo nosotros andamos. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de cómo tú hablas. Ten cuidado de cómo tú caminas. Ten cuidado de las cosas que tú estás haciendo. ¿Por qué debo de tener cuidado, Señor? Porque tú eres carta leída. Hay un mundo viendo lo que tú estás haciendo. Hay un mundo necesitado de un cambio. Y necesitan ver un ejemplo. Necesitan ver que hay posibilidad de cambio en la vida del cristiano. Pero si no ven cambio en ti, entonces el mundo va a decir, no, pues este grupito de gente es un grupito de gente religiosa más, que no vale la pena estar allí porque es igual que los otros grupos. ¿Verdad que es cierto? ¿De dónde veníamos nosotros? ¿De dónde venimos nosotros? De la religión. De pretender estar bien con Dios, pero no había ningún cambio en nuestra vida. De ahí venimos. De querer buscar a Dios por 45 minutos en los domingos y el resto de la semana vivir completamente apartado de Dios. No le podíamos hablar de Dios a nadie porque no lo conocíamos. Lo que conocíamos era religión. Pero ahora estamos en Cristo. No estamos en una religión, estamos en el Evangelio de Jesucristo. Y cuando alguien que está necesitado habla con nosotros, yo creo eso, no habla con el hombre nada más. Habla con lo que el hombre está representando. El hombre de Dios, la mujer de Dios. Por eso es que hay que tener cuidado, porque nosotros somos representantes, embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Un representante, un embajador de otra nación, en una nación extranjera, hermano, este individuo tiene un protocolo, tiene una manera de comportarse. ¿Por qué? Porque lo que él dice es lo que dice.